Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí hoy en Funche Caribeño. 1 de abril empieza la primavera, o por lo menos eso dicen en el Caribe, y tenemos mucha alegría de estar con nuevas amistades y viejas amistades, o amistades de mucho tiempo, aquí en este programa que inicia a partir de San Juan de Puerto Rico por el Pozo Antillano y transmite de forma simultánea por Radio Raíces en el cuadrante 1460 desde San Sebastián del Pepino. En los controles en San Juan, Adrián Sacapere, en los controles en San Sebastián, Robertito Rivera, y este que les habla, Daniel Nina, y contento de tener a esta nueva amiga nuevamente. Anoche estuvimos haciendo otro programa llamado algo así como Aperitivo Literario y dijimos, tienes que venir hoy a Funche, porque Funche es otra plataforma y es una plataforma un poco más amplia, gracias a la combinación de las redes sociales del Post y de Radio Raíces. Así que damos la bienvenida a la compañera Clara Román Odio. Clara, ¿cómo tú estás hoy? Muy bien, muchas gracias Daniel nuevamente por esta invitación tan halagadora. La verdad es que nos divertimos mucho anoche en nuestra conversación y que me alegra mucho estar aquí con todos ustedes. Bien, se nos va a unir en breve el compañero Luis Rivera Pagán, así que es un querido amigo de muchos años en Puerto Rico, teólogo y sobre todo activista en esta etapa de su vida, por decir algo, por la justicia social y el bienestar de Puerto Rico. Así que estamos compensando ahora unos problemas técnicos que tenía con la cámara, pero ya mismo se nos une. En el proceso, hoy iniciamos el primer fin de semana del cuarto mes del año y en las programaciones estamos hoy aquí en Funche Caribeño, mañana a las 2 estamos en el Club de Lectores y el lunes a las 6 de la tarde estamos en el programa Cultura 7D. Y recuérdense que el Club de Lectores de los sábados se retransmite los miércoles a las 9 de la noche por Radio Raíces. Toda esta programación del Pozo Antillano con Radio Raíces y gracias a Alejandro Ortiz a Raiza por la producción general y a Ramón Edwin Colomprat por la mentoría emocional y la amistad. Pues Clara, vamos a seguir hablando porque has causado sensación. Tú no sabes cuántas confesiones yo he tenido hoy. En serio, como 8. Y todo el mundo, su abuela era espiritista. Así que vamos a traer tu libro, si lo puedes mostrar para que la gente lo vuelva a ver hoy. Bueno, Y también quiero decirte que una de las cosas que yo descubrí... Dinos el título, por favor, para que lo conozcan la gente que no está escuchando por radio. Si lo puedes leer, por favor, el título. Sí, el título es Mujeres Espiritistas en Puerto Rico, 1880-1920. Bien, ese libro, perdóname, lo tuvimos una conversación anoche informal entre ella y yo, pasándolo bien allá en la montaña de San Sebastián, donde ella está habitando en este momento con su madre, doña Aida, que me sirvió de comida y le agradezco mucho. Pero estábamos en San Sebastián buscando a Río de Raíz y lo único que veíamos era la puntita de la antena y dijimos, mañana vamos a estar allí y vamos a transmitir. Así que este libro sobre el espiritismo en Puerto Rico, por decirlo en voz de mujer, ha sido una sensación porque, por muchas razones, pero una es las confesiones de todo el mundo. Así que hoy ella sabe que desde temprano la escribí, hay gente que la está buscando, que quiere entrevistarla, que quiere hacer cosas con ella y como dice Clara, a su tiempo y ella determina poco a poco. Así que tienes tu tiempo ahora para hablarnos de tu libro nuevamente, introducirlo. Sé que tienes un fin de semana ajetreado, mañana tienes una presentación en el Candil en Ponce, así que sería chévere que nos contaras ahora nuevamente, pero este es tu espacio sobre el libro. Claro que sí. Te quiero decir que cuando salió el libro, descubrí que acá todo el mundo tiene una abuela o un pariente en el closet que era espiritista. Es un poco tabú y el libro, que es un estudio histórico-literario que analiza la relación de espiritismo y mujer en el contexto específico de las últimas 3 décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XIX y las primeras 2 del siglo XX, analiza esta relación espiritismo y mujer, abordando básicamente 3 preguntas fundamentales. Una, ¿cuáles eran las condiciones de vida del puertorriqueño en general y de la mujer en particular en esas últimas 3 décadas del siglo XIX, principios del XX?
cómo el espiritismo impactó la visión que tenían las mujeres acerca del mundo, de Dios y de su situación histórica. Y finalmente, ¿qué historias cuentan? ¿Qué cuentan estas mujeres? Y cómo esas historias impactan las narrativas sociales de género y de otro tipo, de otros tipos, que circulaban en la sociedad puertorriqueña en ese momento. El espiritismo, bueno, es un movimiento, una doctrina que formulada de una manera estupenda por el pedagogo francés Hippolyte Léon Denisard Rivet en Francia, y él es el responsable, mejor conocido como Allan Kardec, el mayor responsable de esta doctrina en cuanto a definiciones, investigaciones mediúmnicas, codificación de la doctrina que tiene consecuencias morales, cambian la percepción de cómo el comportamiento moral. Ahora, no es una religión, esto es bien importante, hay un libro que se llama Los Fundamentos del Espiritismo, escrito por un profesor muy importante que se llama John Aipurrúa, y él identifica, partiendo de la doctrina de Kardec, los principios fundacionales o principales de esta doctrina. Entre ellos, la existencia de Dios. Los espiritistas creen en la existencia de Dios, la preexistencia y supervivencia del espíritu, o sea, que el espíritu no muere, la reencarnación, la evolución universal, incluyendo la evolución espiritual infinita del individuo, la mediunidad, que es la facultad que nos permite conversar con los espíritus desencarnados. Están los espíritus encarnados como tú y yo, y los desencarnados que ya pasaron a otra dimensión, la pluralidad de mundos habitados, que es un concepto desarrollado por un físico, astrónomo muy importante, Camilo Flammarion, francés. El espiritismo como una ciencia experimental, experimenta con toda la manifestación espírita, toma apuntes, corrobora hipótesis, etc. El espiritismo como una filosofía libre pensadora. Esto es bien importante porque, de nuevo, no hay dogma, no hay rituales, no es una religión, ni tampoco es una secta pseudo religiosa. Es una doctrina de profundas consecuencias sociales y morales. Entonces, eso es básicamente un resumen de la doctrina. Yo examino las condiciones de vida de la mujer, la educación de la mujer específicamente, utilizando el trabajo excelente de investigación de María Fátima Barceló, que estudia, y de otros investigadores, cuál era la condición de la educación de la mujer en ese tiempo, que era básicamente inexistente. Ok, esto es extraordinario, esta introducción, porque hoy sí has tenido tiempo para elaborar adecuadamente tu libro y las distintas corrientes que entran con Le Kardec. Y la pregunta que uno tiene, se ve obligado, porque es que no tienes una idea. 8 personas hoy me han llamado reaccionando al programa para decirme que tenían la abuela. Es como tú dices, la abuela. Y hay unos que insistieron en que le dieras tu teléfono y yo no lo hice porque querían hablarte y traerte para otros sitios, no sé, cualquier conversación de esas que tú puedes entender. Lo que es interesante para mí, sería bueno que abordara, es cómo esta, por decir algo, energía que origina en Europa, entra a Puerto Rico, una muy mediatizada por el mundo occidental, y entra aquí y se propaga, tomando por base parte de la premisa, un terreno fértil. Porque uno de los que me llamó me dijo, mi beta viene de la India taína tal. Y entonces me metió un viaje ahí, yo me quedé así. Y después tengo 3 que iban a Quebradillas o a un pueblo del norte, a una fundación que había, no me acuerdo el detalle, pero la gente me estuvo llamando y me contaban sobre esto. Así que sería chévere que nos tradujeras cómo esto, que origina en otros sitios, este pensamiento más formal, llega a Puerto Rico y nos coloniza acá.
Bueno, lo que pasa es que de varias maneras. Habían estudiantes masculinos que estudiaron en Europa y traían clandestinamente los libros del espiritismo a la isla. Hubo un momento histórico donde hubo una libertad de culto bajo el gobierno español, en el cual brevemente se permite, creo que es en el 80, que se permite la libertad de culto, y entonces ahí entran protestantes, masones y bueno, y espiritistas. Ese fue otro medio de influencia. Entonces, los intelectuales masculinos que estudiaban allá, la breve libertad de culto que hubo en los 80, en el 60, en la década de los 60, una apertura breve en Puerto Rico de libertad de culto. Entraron protestantes, entraron masones espiritistas, entraron los libros clandestinamente, pero también hay una inmigración. Por ejemplo, Lola Baldoni viene de una familia cuyo padre era de familia francés, anticlerical, antiespañol. O sea, vienen con esa cultura de herencia. Las hermanas Baldoni, 5 mujeres, todas espiritistas, una de ellas medium, Juana Baldoni, muy importante, y Lola Baldoni era escritora y activista contra la pena de muerte, el sufragio. Es parte del feminismo temprano de la isla. Otro ejemplo es Luisa Capetillo, cuyo padre era vasco y de la clase obrera, y su madre francesa. Entonces, esas influencias que son anti-española establishment penetran en la isla a través de las mujeres también. El padre de Simplicia Armstrong de Ramus, una espiritista muy importante que lo estudio en mi libro, era inglés. Entonces, de familia protestante, madre católica. Así que vienen de Europa a través de estudiantes, de intelectuales, de familias. Agustina Guffain viene de una beta española, pero es una beta anticlerical, y era medio. Entonces, cuando tú experimentas las facultades mediúmnicas, pues no te pueden decir que no existen, ¿verdad? Porque las estás experimentando. Entonces, ella veía que este libre pensamiento que viene de Europa a través del espiritismo y de otros movimientos no era compatible con la religión católica, que era la religión oficial en la isla. Lo que pasa es que estás abriendo, eso anoche lo comentaste, estamos en el siglo XIX y yo pienso en el libro de Silvia Álvarez Curbelo, El País del Porvenir, que es un libro interesantísimo. Llegó nuestro querido Luis Rivera Pagán. Gente se está conectando ahora. Saludos, Luis, bienvenido al programa. Pero volviendo al libro de Silvia Álvarez Curbelo, es un trabajo interesante que habla sobre el pensamiento liberal en el siglo XIX y lo enmarca en un país de lucha, segundo Ruiz Belvi, por decir algo. Son los liberales, que es distinto a Betances, que es una línea más dura, más consistente tal vez con otros pensamientos. Ahora bien, lo que es interesante, y esto lo junto con el libro de Félix Cruz Jusino, que nos está escuchando hoy, es repensar el siglo XIX, porque fue un siglo fundacional de proyecto de país. Ya eso lo dijo José Luis González en Los Cuatro Pisos. Y nosotros lo habíamos pensado de otra forma. Lo que yo me maravillo cada vez que te escucho es como tú lo vas documentando. Y aunque hay hombres, porque también me dijeron los que me llamaron hoy, que yo fui influenciado por hombres como mujeres espiritistas, pero las mujeres tuvieron más presencia aquí, se impusieron, aunque fuera en el silencio, en el resguardo. Y eso hay que empezarlo a destacar, porque ahorita hablaremos de todas esas pensadoras que tú hablas a principios del siglo XX, que son extraordinarias. Sí. Pero vamos a saludar a un momento, dame una oportunidad. Luis, ¿cómo tú estás? Perfectamente, tratando de entender este sistema.
Ah, pero te ves muy bien. Te presento a la compañera Clara Román. ¿Cómo estás, Clara? Odio a Luis Rivera Pagán. Así que vamos a seguir conversando. Estamos hablando, no sé si conoces el libro de ella sobre el espiritismo y las mujeres en Puerto Rico. Sí, cómo no. Estamos conversando. Así que, pues muy bien. Vamos entonces vamos a introducirla a Luis. Luis, ¿cómo tú estás? No te introduje. Clara, yo cometo muchos errores, pero Clara es una profesora puertorriqueña retirada o jubilada, como ella se expresa, de la Universidad de Kenyon College, tú me corriges si lo pronuncio bien, en Ohio. Hizo su vida allá con su compañero de vida y sus 2 hijas, que son, según me contó, deben ser unas hijas extraordinarias. No voy a contar para respetar la intimidad de ella, pero ha estado viniendo a Puerto Rico más y más por muchas razones. 1, porque tiene más tiempo. 2, porque su madre está viva, doña Aida. Y porque vino a confesarnos a través de este libro la importancia de las espiritistas. Así que yo la encuentro hace unos meses atrás en la librería La Torre Mágica, allí en Río Piedra. Y entonces empezamos a hablar y volvió ahora y estuvo en el programa de Víctor Rivera, La Calle Habla, en Radio Raíces, y entonces me contactó. Así que esa parte es chévere. Y por otro lado tenemos a Luis Rivera Pagán. Luis, ya te he hablado de ti, profesor también jubilado de la Universidad de Princeton, teólogo muy activo, teólogo de la liberación, con sus amiguitos como Samuel Silva, Samuel, que se pasan escribiendo cosas así para problematizar la vida. Y entonces uno lo sigue y hay libros que hay que seguir, hay que estudiar. Y dentro de esa conversación conmigo, yo con la conversación es conmigo, tenemos una relación muy especial porque Luis me escribe en privado y me cuestiona cosas que uno ha asumido públicamente y las conversamos y ha sido chévere. Pero sobre todo reconozco que Luis en esta otra etapa de la vida no se ha inactivado, se ha activado hasta a nivel político, y creo que es parte de la organización política Movimiento Victoria Ciudadana, del cual él es seguidor y nada, asume sus posiciones. Así que lo tenemos hoy. Por un lado, con Clara, que vamos a hablar del libro del espiritismo y la gira que ella está haciendo del libro. Y con Luis llevamos una idea de hablar sobre el aspecto espiritual de la guerra de Ucrania, que es una guerra complicada, lo vamos a entrar, ya hemos hablado. Pero lo que puede ser interesante en este junte es que lo que nos vincula es lo espiritual, ¿sabes? Desde el espiritismo hasta la espiritualidad, y escucharnos. Así que Luis, tienes la palabra ahora. Puedes, si quieres, empezar hablando del libro de Clara, si lo conoces. Sí, o si no, déjame hablar sobre lo que tú me invitaste, ¿verdad? ¿Me escuchan? Muy bien, perfecto. Sí, primero, yo no soy del Movimiento Victoria Ciudadana. Ah, yo pensaba. No. Yo soy independentista y no estoy dispuesto, y apoyo a alguna gente del Movimiento Victoria Ciudadana, pero voto únicamente por la gente que está dispuesto a apoyar la independencia de Puerto Rico. Y naturalmente yo nunca olvidaré unas reuniones que hacíamos en la casa de tus padres. Estoy hablando de décadas atrás, cuando tú eras todavía un chico, ¿verdad? Nunca olvidaré cuando vino un miembro del Senado, de la Cámara de Representantes, y se lanzaron a la piscina de tu casa, etcétera, 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 ¿no? Y tu casa se convirtió, yo nunca olvidaré que estábamos en tu casa, yo creo que aquel 31 de diciembre, donde el principal jugador de béisbol de Puerto Rico iba a llevar unas cosas a América Central y ese avión se cayó. Es decir, que te recuerdo desde chico. Mira, en 24 de noviembre de 1986 yo salí hacia Ucrania. Porque recuerdo que salí después de una presentación de un libro de José Luis González en una librería que había antes en San Juan, y se presentó el libro Nueva visita al cuarto piso, de José Luis González, ese extraordinario novelista y cuentista puertorriqueño que se nacionalizó en México y que fue el padrino de cuanto estudiante puertorriqueño mexicano estaba con cuanto estudiante puertorriqueño había estudiado en México. Después de esa actividad de presentación del libro, al otro día temprano salí en el aeropuerto en dirección a Kiev, ¿verdad?
y iba para Kiev, Ucrania, porque supuestamente 2 años después, es decir, en 1988, se iba a celebrar los 1000 años de la constitución de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Acuérdate, Ucrania en esos momentos pertenecía a la Unión Soviética. Y el origen de la hegemonía de la Iglesia Ortodoxa Rusa no comenzó en Moscú ni en San Petersburgo, comenzó en Kiev. Así que yo iba a unas preparaciones de lo que iba a ser en mi año, y caminé por todo Kiev y nunca olvidaré esa hermosura de Kiev. Mi hija Nina, que es mi hija mayor, estaba hablando con ella este fin de semana aquí en mi casa, porque ella fue a Kiev 1 año antes de yo ir a Kiev. Así que los dos conversamos mucho recordando esa memoria de Kiev. Fui entonces a el nuevo Chernóbil. Si se acuerdan, en Chernóbil, todo el mundo piensa que el asunto de esa central nuclear, de ese centro de energía nuclear, Chernóbil lo asocian con Rusia, pero Chernóbil es parte de Ucrania. Ahora mismo Chernóbil está ocupada por tropas militares rusas, pero era parte de Ucrania, y había acontecido aquel accidente que amenazó con radioactivar buena parte de Europa. Y yo nunca olvidaré ese viaje al nuevo Chernóbil, porque el gobierno había desplazado a muchos de los campesinos cercanos de la central a otro lugar. Y recuerdo haber entrado a la casa de un campesino conducido con un grupo de personas no ucranianas ni rusas por un agente ruso. Y el agente ruso decía: nosotros salvamos a estos campesinos de la radioactividad de Chernóbil. Pero yo veo que esos campesinos ucranianos tenían en su pared, tenían imágenes de Jesús, la Virgen María, etc. Yo le pido a ese agente ruso que le preguntara a ellos por qué esas imágenes. Y nunca olvidaré la alegría de la cara de aquel campesino ucraniano que le habló en ucraniano a esa gente. Y el agente, mirando al piso, me dice: él me acaba de decir que fueron Jesús y la Virgen María quien los salvó. Y miraba hacia abajo porque era evidente que esos ucranianos que estaban más vinculados con Jesús y la Virgen María que con Rusia. Eran ucranianos que mantenían su iglesia ortodoxa como ucraniana. Vine aquí en Puerto Rico y como yo estaba trabajando mucho sobre las armas nucleares, de hecho, un año después de yo ir a Ucrania, salió este libro mío, A la sombra de Armagedón, A la sombra del Armagedón, reflexiones críticas sobre el desafío nuclear. Pues escribí artículos sobre Chernóbil, porque trabajé mucho sobre Chernóbil, se publicaron en varias revistas esos artículos míos sobre Chernóbil. Y aquí escribí un artículo en el San Juan Star. Yo no sé si ustedes se acuerdan del San Juan Star, era una revista muy influyente. Y yo escribí en ese artículo como que yo había estado allí, en Kiev, en Ucrania, en actividades de preparación para el milenio de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y 2 ucranianos, una pareja de ucranianos, que enseñaban en la Universidad Interamericana de San Germán, escriben en el Nuevo Día criticándome, porque había establecido a Kiev, a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, como parte de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y me decían: no, nosotros no somos rusos, nosotros no vamos a celebrar el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa Rusa, nosotros somos ucranianos. Queremos la independencia de Ucrania y vamos a celebrar en 2 años el milenio de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.
Recuerdo que me monté en el carro y arranqué para San Germán para conocer a esos ucranianos y establecemos muy buena relación, pero fue la primera señal que yo recibí de que un sector grande ucraniano mantenía Rusia por un lado, nosotros por el lado. Por eso es que en 1991 Ucrania declaró su independencia. Claro, al declarar su independencia, sectores de lo que Ucrania reconocía que era su nación eran sectores vinculados todavía a Rusia. Hubo una polémica interna dentro de la Iglesia Ortodoxa, porque Ucrania reclamó entonces la nacionalización de su Iglesia Ortodoxa. Y buena parte de los ucranianos de la Iglesia Ortodoxa se unieron a esa iglesia, pero todavía permaneció en Ucrania un sector que se mantuvo ligado a la Iglesia Ortodoxa rusa. Es decir, desde entonces, comenzando en la conversación con ucranianos viviendo en Puerto Rico, en 1986, luego la crisis de 1991, yo me di cuenta que Ucrania estaba dividida, que un sector minoritario quería mantener a Ucrania ligado a Rusia, pero un sector mayoritario, cuando lo pudieron hacer, que el régimen ruso se cayó y se dividió todo en 1000 pedazos, declararon entonces la independencia de Ucrania. Eso, hablando con algunos amigos míos de Rusia, le dolió a Rusia más que cualquiera otra división de los países de la Unión Soviética. Se mantuvo, por lo tanto, ahí presente la dificultad y la polémica dentro de Ucrania y dentro de Rusia de la relación entre Rusia y Ucrania. Lo que yo jamás... Sí, perdóname. Dale, no, para cerrar ese punto, cierra el punto para yo comentar algo entonces, por favor. Sí, lo que jamás yo pensé, porque eso fue en el 86. Pero yo recuerdo, o sea, mi visita, yo era miembro de un consejo de iglesia, de un consejo de iglesia, Consejo Mundial de Iglesias por la Paz, que se había forjado cuando surgió el temor de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y el gobierno norteamericano. Y yo participé en varias actividades aquí y allá. Por ejemplo, en 1970 se me invitó a ir a Moscú. En 1975 se me invitó a ir a Delhi. Yo tengo una foto donde estoy con Indira Gandhi, por ejemplo, que era en esos momentos la primer ministro de India. Y tengo muchas fotos en Moscú. Era un proceso desarrollado sobre todo por iglesias cristianas. La Iglesia Ortodoxa Rusa era una, y sectores de las iglesias en otros lugares, para evitar lo que en esos momentos era el gran temor durante toda la década de 1980. Era una potencial guerra entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados, que llevaría a un momento dado al uso de las armas atómicas. Por eso fue que yo escribí ese libro, La sombra del Magedón. Ese libro tuvo la mala suerte de que cuando empezó... perdón. Me parece fascinante esta historia que nos estás contando. Yo creo que nosotros coincidimos en Nueva York en algún momento dado. Eso es cierto. En alguna de esas actividades, porque cuando yo estudié el doctorado en Inglaterra,
uno de los grandes movimientos británicos en la década del 80, el movimiento antinuclear. En mi primer trabajo como asistente de editor fue en Holanda, en un periódico mensual que era antinuclear, y me pasé una temporada en Holanda viviendo allí, editando en español ese periódico. Pero bueno, esta historia, que voy a volver ya mismo a ella, sobre la relación entre la Iglesia Ortodoxa ucraniana, la relación de la Iglesia Ortodoxa rusa, ese diálogo de los pueblos, y sobre todo lo que nos vincula en esta conversación, que es el sentido de la soberanía nacional e independencia de los pueblos. Que yo creo que eso es lo que te planteaban a ti los ucranianos, que te contaron sobre sus sentimientos. Es también, es que yo, los otros días tuvimos un amigo que parte de la provincia que es común, a Boaventura Santos, y él planteaba una cosa muy, muy complicada, pero cuando uno mira la historia de Europa, es una historia de lucha, de balcanización. Continuamente están redefiniendo la frontera. Por lo tanto, el sentido de soberanía e independencia nacional es un continuo, no es estático, y eso es lo que yo tomo de esta conversación. Pero, volviendo a la compañera Clara, porque me parece ahora tengo que juntar las conversaciones entre ustedes que parecerían completamente opuestas, pero no lo son. Porque ese movimiento feminista, que era de soberanía de la persona, de mujeres muy soberanas en sí mismas, tal parece que en el cambio de soberanía de 1898 se radicaliza, y tú deberías contarnos esta parte, porque con el trabajo de ella, este compañero Luis Rivera Pagán, descubro, por decir algo, media docena de mujeres extraordinarias a principios del siglo XX, de las cuales no se ha escrito nada, y que eran mujeres no de almas tomar, de acciones, de ejecuciones, de actos. Y yo creo que en ese sentido, lo que nos va vinculando en esta conversación hoy en Funche Caribeño, con dos historias, el espiritismo en Puerto Rico y la Iglesia Ortodoxa ucraniana, la Iglesia Ortodoxa rusa, el conflicto, la parte espiritual del conflicto, cómo esos pueblos se ven, es el sentimiento de la soberanía del ser, que es un concepto que yo sé que tiene historicidad más profunda, pero yo lo hablo a partir de Ismael Rivera. Pero por otro lado, la soberanía colectiva y luego la independencia nacional. Así que, Clara, cuéntanos esa historia de esas mujeres fabulosas que hemos descubierto. Antes que hables, Sara, identifico la estación. Estamos en el programa Funche Caribeño, iniciando en San Juan por el Post Antillano y sus plataformas sociales, y retransmitiendo de forma simultánea y transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíz en el 1460 AM. Estamos en todo Puerto Rico en este momento, lo cual me llena de alegría. Eso lo digo yo, pero nos queda bien. Y agradecido a Adrián Ciaca Pérez en los controles en San Juan, y a Robertito Rivera en los controles en San Sebastián, Alejandra Ortiz en la producción y Ramón Edwin Colón Prat en la mentoría general. Este que les habla, Daniel Nina. Cuéntanos, Clara, de esa mujer extraordinaria. Sí, bueno, te cuento que el espiritismo se convirtió en un agente de cambio. En Puerto Rico era una filosofía libre pensadora y se convirtió en este agente de cambio por varias razones. Primero, porque proclamó que el espíritu no tiene sexo y que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Esto está pasando en las últimas 3 décadas del siglo XIX, cuando la mujer no tenía derecho al voto, a la educación, a la propiedad, ni a los hijos, siquiera. Entonces, esta nueva perspectiva de igualdad de derechos entre hombre y mujer desestabiliza estructuras sociales que mantenían a la mujer confinada y desprovista de oportunidad de desarrollo intelectual y moral. Entonces, de esta manera, aunque algunos de los intelectuales, y me gustaría citar 2 masculinos, si tengo oportunidad, aunque algunos intelectuales y sacerdotes del país mantenían con firmeza el doble estándar que excluía a la mujer del espacio público, la idea de género en sí se desprestigió como una jerarquía inapelable. Entonces, el segundo punto es que el espiritismo se convirtió en un promotor de lo que se conoce como autodidactismo. Y Agustina Guffain, por ejemplo, en Mayagüez, fundó una revista, El Iris de Paz, que estuvo primero la financió ella y su marido,
y es una revista publicada de 1900 a 1912. Y aquí se publicaban novelas, poemas, pensamientos, reflexiones, ideas que las mujeres tenían sobre sí mismas. Entonces, el aislamiento, la falta de educación que sufría la mujer, se empezó a romper gracias a esta filosofía o doctrina espírita. ¿Qué pasa? Que este autodidactismo le permitió a la mujer no solo capacitarse intelectual y moralmente, sino llevar esa capacitación a sectores sociales que sufrían tremenda opresión. Por ejemplo, las fábricas de despalillado de tabaco, manufactura de tabaco, por ejemplo, hospitales, presidios, ahí se llevaban estas publicaciones libre pensadoras, donde se planteaba una filosofía, una doctrina del ser humano y del espíritu humano de avanzada. Entonces, el tercer punto es que el espiritismo adoptó la creencia que el temperamento femenino era bien adepto al desarrollo de la mediunidad. Entonces, de repente, las mujeres tenían una audiencia pública. Ese fue el otro punto. Entonces, esto como resultado y permitió que estas mujeres, estas escritoras espiritistas desarrollaran ideas nuevas de espiritualidad, de feminismo, de anarquismo, de sindicalismo, logrando integrar una visión emancipadora e igualitaria de la mujer y del ser humano con los principios espíritas. Es dentro de este contexto de conciencia emancipadora, de búsqueda de alternativa, donde la mujer despierta a su propia, se radicaliza su conciencia y busca modos y maneras de analizar el contexto social, de publicar sus ideas y de cambiar, por ejemplo, las costumbres, bueno, las malas costumbres del puertorriqueño y de la jerarquía eclesiástica en general. Entonces, te voy a dar dos ejemplos de dos masculinos. No todos los espiritistas. Había un espiritista bien importante en Puerto Rico, Matienzo Cintrón, y él es uno de los más comprometidos con el espiritismo puertorriqueño. En 1913 publica en un rotativo espiritista que se llama El Buen Sentido un elogio a la labor que realizaban de 8 a 10 mujeres en la isla, incluyendo a la muy afamada Agustina Guffain. Y voy a citar el elogio. Él las caracteriza como, cito, apóstoles desinteresados y abnegados del espiritismo, a quien les inspiraba el buen deseo de hacer e ilustrar a los incrédulos. Con la mejor intención del mundo, Matienzo Cintrón está caracterizando a la mujer como desinteresadas y abnegadas, que son calificativos, obviamente, tradicionales, que reafirman la idea de la mujer como un ser pasivo. En contraste, nuestro muy querido Eugenio María de Hostos escribe, voy a citar esto, un librito muy corto que se llama La educación científica de la mujer en Chile, y dice de la mujer, un libro fascinante, cortito pero fascinante, y dice: la mujer como mujer, antes que amada, antes que esposa, antes que madre, antes que encanto de nuestros días, es un ser racional que tiene razón para ejercitarla y educarla y conocer la realidad que le rodea. Impedir conocer esa realidad es impedirle vivir de su razón, es matar una parte de su vida. Entonces el espiritismo tiene muchas facetas. Fueron las mujeres las que se encargaron de estudiar, desmantelar, utilizar la doctrina espiritista para desafiar los impedimentos de desarrollo intelectual y moral, que es una sociedad clasista, sexista, racista y fuertemente dominada por el patriarcado
general y de la Iglesia Católica, que promueve la Iglesia Católica. Eso me parece, sabes que anoche te agradezco, me regalaste el libro, lo voy a leer, pero es una contribución muy interesante. El libro es un capítulo, a mí me parece, no reconocido de este país, de cómo se organizaban las mujeres como mujeres y qué hacían a partir de ahí. Yo tengo que reconocer el libro de Vilma Pizarro, se llama Las huellas del negro, un libro que salió nuevo, que documenta algo extraordinario de cómo los pequeños empresarios de San Juan, de la ciudad capital en el siglo XIX, eran esencialmente negros, mulatos, negros, afrodescendientes, esto. Y había un rol extraordinario de mujeres empresarias organizando cocina, lavandería, cuido del hogar, cuido de los adultos mayores en estructuras gremiales, de los cuales tampoco se había hablado. Y tal vez el trabajo de Carmen Centeno sobre el teatro obrero, que tiene un subcapítulo sobre mujeres al principio del siglo XX, puede ser algo esencial para entender esto. Así que este país, compañera Clara Román Odoyo y compañero Luis Rivera Pagán, que yo siempre creo que está en formación, todos los días vamos aprendiendo algo que nadie había dicho, y dentro de esa conversación, pues bueno, valoro eso desde anoche cuando nos contaste esta historia de las mujeres líderes, las lideresas que estuvieron en todo este proceso y que hay que empezarlas a reconocer y documentar. Y como hablábamos anoche, gracias que a Luisa Capetillo la están documentando profundamente. Hay mucho trabajo de Luisa Capetillo saliendo en este momento, lo cual es muy positivo. Dime, antes de volver a Clara. Si me permite 2 segundos. Luisa Capetillo es la más conocida. Uno de los problemas que hemos tenido, que han tenido los historiadores, es que estudian la historia, pero no analizan las obras primarias de estas escritoras. Para tú conocer el pensamiento de estas escritoras, tienes que leerte, en mi opinión, tienes que leerte Ramos de Azucena, esos libros que ellas escribieron. Esos libros no se habían leído. Hay que leerlos y releerlos y entender el pensamiento de avanzada. Luisa Capetillo es la que más suena, es la más conocida, y las otras 7, 8, 10 no se habían tocado. Ok, gracias por eso. Luis, volviendo en el diálogo contigo, volviendo a este conflicto de Ucrania, Unión Soviética, sabes que te puedo pedir tu opinión, pero también puedo pedir tu asesoría para explicarnos esto. Así que tú la coges por lo que tú quieras, pero un poco entender, porque cuando te escuché ahorita y tratando de buscar los puntos de vinculación en las dos intervenciones de ustedes, que son cosas al azar, lo que pasa es que la compañera Clara la encontramos anoche y se nos va este próximo lunes de Puerto Rico, creo, el martes. Pero Luis, tú que has estado tan pendiente de este conflicto y que traes cuando hablamos hace una semana sobre esto, un ángulo que nadie ha hablado, aunque el Papa Francisco sí ha hablado de la Iglesia Ortodoxa Rusa. ¿Y cómo se llama el jefe de la Iglesia rusa? Tiene un nombre que me choca. ¿Cómo se llama el jefe de la Iglesia? ¿La posición, Luis? Patriarca. El patriarca. Es un término que no desconocía, un término fuertísimo para mí. Pero veo que el Papa le ha hablado y le ha dicho, mira algo, pero no he visto que han hecho lo mismo con la contraparte ucraniana. Así que sería bueno un poco entendernos cuáles son las dinámicas de esas iglesias nacionales en este momento. Bueno, las iglesias ortodoxas son iglesias nacionales. Parte del conflicto que hay entre Rusia y Ucrania fue que, interesantemente, es posible que cambie, pero cuando comenzó el ataque ruso, Putin logró el apoyo del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Eso fue una cosa que a mí personalmente me dolió, porque lo que uno hubiera querido desear es que el patriarca ruso, de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca principal, hubiese podido utilizar su postura para censurar la destrucción. Eso no quiere decir que no haya problemas entre Rusia y Ucrania, pero el intentar resolver esos problemas, por ejemplo, si Ucrania va a constituirse o no como parte de la OTAN, porque hubo líderes ucranianos que plantearon la posibilidad
de Ucrania participar de esa alianza que ha sido fundamentalmente una alianza de la Europa, occidental, y que significaba una amenaza para Rusia. Pero eso todo se podía resolver sin lo que estaba sucediendo, que lo que estaba sucediendo es una masacre con diversas dimensiones. Sí, y algunos de mis amigos de izquierda se pasan criticando a los Estados Unidos, pero yo soy el que digo, por ejemplo, que yo censuré continuamente las acciones militares de Estados Unidos en Vietnam. Critiqué las intervenciones militares de Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Pues tengo todo el derecho del mundo a decir también que voy a criticar las acciones militares. ¿Por qué? Porque eso tiene unas repercusiones increíbles. A mí me invitó la Universidad Interamericana de San Germán a dar una charla sobre Martin Luther King en febrero, cuando se cumplían 60 años de la primera visita de Martin Luther King Jr. a Puerto Rico. Y vino a Puerto Rico porque había sido invitado por un grupo, el Fellowship of Reconciliation, un grupo pacifista. Y habían profesores en San Germán que eran miembros de ese grupo, y por lo tanto el primer viaje de Martin Luther King fue a San Germán, y él estuvo hablando también de la situación internacional. Entonces, si yo digo que hay algunas cosas mal, como era, por ejemplo, como fue el punto final que determinó el asesinato de Martin Luther King. Si Martin Luther King comenzó como un defensor de la igualdad racial en Estados Unidos, luego entró otra cosa más, la defensa de los trabajadores con poco salario. Pero desde 1985, él empezó a criticar fuertísimamente al gobierno de Estados Unidos por sus acciones militares en Vietnam. Y al inicio de 1987, en la Universidad en la iglesia Riverside Church en Nueva York, criticó fuertemente a su gobierno, al gobierno de los Estados Unidos, por los ataques que se hacían en Vietnam y las muertes que se provocaban en Vietnam, y ahí con eso decretó su muerte. Porque en el 67, Luis. En el 67, sí, principio de 1967, sí. Sí. ¿Dije otra fecha? Dijiste 87. No, 67, perdóname. 67, sí. Okay. Y eso fundamentalmente ya decretó su muerte, porque un año después de eso fue que lo asesinaron. Exacto. Y entonces, yo creo que era injusta y atroz las acciones de Estados Unidos en Vietnam, creo que en estos momentos la masacre que está sufriendo Ucrania es imperdonable. Es decir, es una forma de este liderato ruso castigar a Ucrania, ya que Ucrania, en el momento que pudo hacerlo, se independizó. Eso no solamente fue Ucrania. Cuando en 1991 Yugoslavia, muere Tito, y Yugoslavia queda fuera de la cercanía de la Unión Soviética, Yugoslavia se dividió y empezaron a matarse entre ellos mismos. Eso fue una cosa increíble, lo que se mataron. Y Yugoslavia se deshizo en pedazos, y se empezaron a matar entre sí, de aquellos sectores que constituían a Yugoslavia, y que se veían así también como enemigos étnico-lingüísticos religiosos, dicho sea de paso, porque recalcaban las diferencias étnicas, culturales
y religiosa. Y en vez de agradecer la diversidad, maldecían la diversidad y estaban dispuestos a la masacre. Esto es un problema terrible que azota todavía a la humanidad. Eso no quiere decir que el gobierno ruso no pueda hacer una crítica u otra al gobierno ucraniano, pero convertir la crítica en una matanza continua, en un desastre, lo que hay, eso es realmente inadmisible. Gracias por esa intervención, Luis. No vamos a debatir en una noche de invitación y yo creo que es un debate largo y profundo, pero sí rescato varias memorias. Una, la de 1963, yo no sé si tú estuviste en la delegación con el compañero William Fred Santiago y Noel Colón cuando fueron a Selma, Alabama, me corrigen, a la caminata de Martin Luther King. Ellos están allí. Es una delegación, hay varios libros de esto publicados por William Fred Santiago, entre otros, sobre la memoria de ese viaje y la contribución que hace Martin Luther King en todas sus fortalezas y debilidades por la paz. Luchar por la justicia es luchar por la paz. Te decía el hombre que en ese momento representaba al pueblo oprimido. Y hay distintas formas de acercarnos al debate sobre la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos, pero él hegemoniza sobre una que es luchar por la justicia a través o alcanzando la paz. Ahora bien, lo que nos trae sobre Vietnam, que es una crítica importante, si criticamos una, criticamos otra, y yo creo que la posición que hemos asumido, sobre todo en el post-antillano, ha sido nos oponemos a todas las invasiones. Hay que oponerse a todas las invasiones porque yo vengo de un país invadido. No puede ser que la mía es mala y la otra es buena, a todas. Pero segundo, respetar el derecho de la soberanía de los pueblos, que incluye el de Ucrania, pero incluye el ruso, y hay un problema aquí de derecho internacional extraordinario que es el pueblo se extiende a la ciudadanía. Pues si los rusos salieron a invadir a otro país porque estaban maltratando a sus ciudadanos, pues entonces yo puedo entender por qué la muerte de un puertorriqueño, creo que fue en Filadelfia, no me acuerdo en qué estado esta semana, un compañero trans, una compañera trans asesinada, pues sale noticia en Puerto Rico, claro, porque un ejercicio sobre la ciudadanía mía. Es un puertorriqueño que me asesinan en Estados Unidos y tengo que luchar por su dignidad y por el respeto a su vida. Esas cosas son muy contradictorias porque es un mundo en movimiento y eso me parece interesante de tu intervención, pero quisiera relacionar esto porque parece interesante. Porque en el siglo XIX esas mujeres planteaban desde una posición no dominante, aunque había mujeres por la clase social dominante, pero el grueso no era dominante, una pluralidad en el acercamiento a las creencias, a las vivencias de lo que era lo espiritual. Y anoche en el programa, cuando lo hicimos, entró una gente con unos comentarios que me parecieron hasta curiosos, pero ese ejercicio de que los cementerios eran católicos hasta 1898, se hacen laicos, por decir algo, pues es un problema de falta de pluralidad. ¿Quiénes se enterraban ahí? ¿Quiénes se enterraban en la periferia? Y eso lo abordó la compañera anoche en su intervención. No sé si quiere comentar ahora. Nos quedan como 8 minutos. Voy a repartir los 3 y 3 para un poco escucharlo. Pero sería bueno, compañera Clara, que en esta energía que nos trae Luis ahora sobre el respeto a la pluralidad, que tú hablaste de eso un poco, que nos compartieras algo y también que nos dijeras tus próximos proyectos o tus próximos proyectos en Puerto Rico. Y luego en los últimos 3 minutos hago lo mismo con Luis. Bueno, cómo no. El punto que hay que entender es que el punto de partida es que la sociedad puertorriqueña de las últimas 3 décadas del siglo XIX era una sociedad esclavista, racista, patriarcal y bueno, había unas diferencias de clase, de género brutales. Entonces, estábamos bajo una colonia española 400 años de muy pocos derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega esta doctrina librepensadora y cuando la mujer encuentra que hay otras maneras de ser mujer, empiezan a escribir. Francisca Álvarez González era una ciega, hija de una madre que era, según la propia Francisca, en un diario
carta que le escribió a Federico de Getó, era entrenada en obstetricia. Esa señora creo que era de San Tomás, y ella le enseñó a su hija, la educó a leer, a escribir, pero no había esa educación en Puerto Rico. Francisca sabe escribir, aunque era ciega, escribe, ¿qué pasa? Que hay un debate y ella enfrenta al vicario capitular, que es la figura eclesiástica número 1 en la isla en ese momento. Y le explica, señor vicario, lamentablemente va a tener que aceptar que aunque usted diga lo contrario, en los cementerios públicos se van a enterrar, y ya se enterraron, están ahí los católicos, masones, protestantes, porque ahora el cementerio es derecho público. Eso es una cosa impresionante, que una mujer haya podido plantear ese debate en la prensa. Asimismo, desafía Francisca a otro intelectual médico educado puertorriqueño, educado en Barcelona, que también es un hombre muy racista, que habla de los pobrecitos de Añasco y se burla del hombre puertorriqueño pobre, y que tiene que recurrir al curandero porque no hay médicos, según dice Francisca. Entonces, las mujeres se paran del lado del oprimido. Otro caso es el de, el de Lola Baldoni, que se mete de lleno en la política y funda una organización anti pena de muerte. Y bueno, recogen firmas, etcétera. Estas mujeres fundan hospitales, fundan organizaciones de liberación, fundan prácticas de colectividades, de autogestión, de autopublicación, de solidaridad. Y eso pues está hecho por mujeres que algunas estaban educadas, otras no, pero que utilizaron la oportunidad que trajo el espiritismo de conciencia, de apertura de conciencia y de entendimiento, para apoyar a la clase oprimida, de clase trabajadora especialmente, y la mujer. Muchas gracias, Clara. Luis, para cerrar, ¿cómo tú dirías qué estás escribiendo ahora? ¿Qué vas a escribir a partir de esta guerra? Bueno, he estado escribiendo algunas cosas que tenían que ver con otro tema, con el tema de la teología de liberación, porque el año pasado se cumplieron los 50 años del libro de Gustavo Gutiérrez, pero con todo este asunto de la pandemia todo se ha atrasado, así que he estado escribiendo y saldrán varias publicaciones con ensayos sobre eso. La situación a veces es muy difícil. Yo no sé si ustedes ven esto, si pueden percibir. Sí, Esto. Sí se ve. Una foto, para los que no nos están escuchando, es una foto circa, ¿qué año? ¿1970, 1960? Es una foto de 1965, si mal no me acuerdo. Okay. Y esta mujer es la única mujer que hay en ese grupo. Claro. Indira Gandhi. Indira Gandhi. Era la primera ministra de India. Entonces, claro, yo había estado allí en una reunión de líderes eclesiásticos. Yo no era líder eclesiástico, pero me llevaron para dar una conferencia de teología. Por ejemplo, es un líder ortodoxo y los demás son líderes en distintos lugares. Y en esa conversación, yo recuerdo que le digo a Indira Gandhi, usted está siendo criticada por algunas cosas. E Indira Gandhi da contra el escritorio donde ella estaba y dice, lo que hay que hacer, lo haré y punto. Muy bien. Indira Gandhi tenía guardaespaldas y los guardaespaldas eran Sikhs. Los Sikhs estaban reconocidos como personas altas, con unos hombres específicos, hombres fuertes, generalmente con algún cuchillo. Los Sikhs en el norte de India, algunos de los Sikhs querían liberar su parte y establecerse como una nación distinta. Y
en un momento dado, el ejército indio los quiere atrapar y ellos se entran en su templo dorado. E Indira Gandhi manda al ejército a entrar a ese templo. Los guardaespaldas de Indira Gandhi eran Sikhs. Un par de sus guardaespaldas están toda la noche meditando, reflexionando y orando. Y temprano por la mañana la matan. O sea, Indira Gandhi la asesinaron sus guardaespaldas. De pronto, India vuelve a ver lo que significa la dificultad de unir a personas de diferencias étnicas, lingüísticas y religiosas. No olviden a Gandhi. El gran Gandhi lo mató un hindú. Y lo mató un hindú porque lo que se estaba forjando allí era la posibilidad que los pakistanes y los musulmanes hicieran sus propias naciones. Y había una lucha interna dentro de India donde hindúes estaban matando musulmanes. Y Gandhi criticó el asesinato de los musulmanes y un hindú se acerca a él y lo asesina. O sea que Indira Gandhi fue asesinada, el hijo de Indira Gandhi fue luego asesinado porque en Ceilán había una lucha entre musulmanes e hindúes y él se negó a apoyar a los hindúes y una mujer hindú de Ceilán se acerca al hijo de Indira Gandhi, que en ese momento el primer ministro, lo abraza. ¡Ah! Se mata con él. Bueno, Luis, vamos a tener que volver porque si no me regaña Ramón Edwin Colón Prat, pero yo recibí el mensaje. Gente, esto ha sido un programa élite, así que gracias a la compañera Clara Román Odio, al compañero Luis Rivera Pagán, dos intelectuales puertorriqueños, dos intelectuales en el mundo. Qué chévere que estuvieron aquí hoy, que mucho hemos aprendido, que mucho el diálogo, hay que volverlo, sé. Creo que la próxima vez tengo que tener un programa solo con cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene para hablar muchas horas. Pero a nombre del Pozo Antillano, el colectivo que me honro dirigir, de Alianza Capera en los controles, de Alejandra Ortiz Arraiz en la producción, de Robertito Rivera por Radio Raíces, de Ramón Edwin Colón Prat por Radio Raíces, gracias. Y espero que la gente vuelva a escuchar este programa. Volveremos mañana a las 2 de la tarde en el Club de Lectores. Me despido de Daniel Nina y recuérdense el lunes a las 6 de la tarde Cultura 7D. Será hasta entonces. Muchas gracias. Amén.